Bueno, intentaré hacer esto lo más natural posible y empezaré por decir que este autor o libro o a ambos los conocí el día que yo en Guadalajara estaba en un concierto en un techo. La música no era muy buena y había una chica que era amiga de algún otro conocido que me topé ahí. Y esa chica venía de Alemania y me empezamos a hablar. Le dije que estudiaba filosofía. Y me dijo, oh, has leído, casi inmediatamente me dijo, ¿has leído a Ernst Bloch, El principio de esperanza? Y yo le dije que no. Y sonaba como si este autor y este libro fuera algo necesario que leer, al menos que considerar en algún momento para a quien le interese la filosofía. Y ya al siguiente día o a los días, porque eso fue un fin de semana seguramente, fui a la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, busqué en la base de datos y vi que tenían los 3 tomos, volumen 1, 2 y 3 del Principio de Esperanza. Entonces yo empecé obviamente con el volumen 1, cosa que en la Universidad de Baja California no tienen, nada más tienen el volumen 3, que es el que está en la foto, en la biblioteca de la Universidad de Baja California. Yo me quedé con este libro en la pandemia, lo saqué justo al inicio de la pandemia aquí en Guadalajara, en Tijuana, perdón, para mi clase de tesis, y en general porque me interesa terminar estos 3 volúmenes. Y la razón por la que hago este video, bueno, este audio, es más que nada para si a alguien le interesa con el índice que voy a leerles y un poco comentarles, pues yo puedo poner el link de los 3 volúmenes porque los encontré en internet. Y además, pues creo que en mi experiencia haber leído este autor fue como un rejuvenecimiento o una actualización, un despertar o una resucitación. Esa es la palabra, una resucitación de mi interés por la filosofía, porque en ese entonces a mí nada más me gustaba la música, y no leía tanto filosofía, me había como más o menos decepcionado o leía literatura nada más, hasta que encontré este autor y dije, wow, hay conceptos o hay ideas en la filosofía que se pueden relacionar con lo que a mí me gusta en este caso, que es la música, y este autor lo hace a veces. También se relaciona mucho con sus ideas del mejoramiento hacia el futuro y de la actualización del yo hacia también pues un mejor yo. Una idea así súper básica de este autor es que este autor piensa que todos o la mayoría tenemos esta intuición de que no somos lo que deseamos ser, o que no hemos logrado hacer lo que deberíamos ser. Usa mucho esta palabra del deber o del deber ser. Y su justificación al hacer su obra, siento yo, porque yo voy a hablar mucho de lo que siento y no tanto de lo que creo, opino o pienso que es verdadero. Yo siento que, o bueno, yo sentí que el autor escribió esta obra porque en algún momento mencionó que la historia humana o la historia de la civilización sigue en un curso temporal, y por lo tanto pues puede mejorar, puede girar, puede tener un giro radical hacia un mejor destino, hacia una mejor finalidad, o puede actualizar sus finalidades. El punto es de que les voy a leer ya para adentrarme en el libro, en el texto, el párrafo, los párrafos que vienen justo cuando abres el libro, vienen como un resumen de todo el libro y dice, quién sabe quién lo escribió, no dice quién lo escribió, quizá él mismo, no lo sé. Dice: el principio esperanza, no, creo que no lo escribió él. La inigualable obra de Ernst Bloch fue escrito entre 1938 y 1947 durante el exilio del filósofo en los Estados Unidos de América, y luego reelaborado tras su retorno a Alemania. Constituye indiscutiblemente uno de los legados filosóficos mayores del siglo XX. Aunque bueno, esto lo pueden escribir de cualquier obra filosófica, creo. Dice:
Partiendo de la consideración de la utopía como una función esencial del ser humano, Bloch lleva a cabo un apasionado recorrido por sus diferentes manifestaciones, hasta tal punto que la obra ha podido ser calificada de auténtica enciclopedia de las utopías. Esto de enciclopedia de las utopías suena muy... me llama. Si yo no hubiera leído nunca este autor y veo enciclopedia de las utopías, pues definitivamente lo leería, si tuviera el tiempo. Bueno, sigo leyendo. Dice: en este libro torrencial escrito en el peculiar y exigente estilo del autor, que hunde sus raíces en el romanticismo y el expresionismo alemanes, se encuentran pensamientos fundamentales para entender el arte, la sociedad, la política y la religión en el mundo contemporáneo. Bloch reflexiona sobre la dimensión utópica del ser humano en conexión con la filosofía marxista, pero el alcance de su indagación va mucho más allá de cualquier ortodoxia ideológica para convertirse en una honda investigación sobre los aspectos esenciales de la frágil existencia humana. Este tercer volumen de la obra está dedicado a lo que Bloch llama imágenes desiderativas del instante colmado, que él explora en distintos ámbitos y figuras, entre paréntesis Fausto y Don Quijote, como paradigmas del franqueamiento de fronteras, la música, las imágenes de la esperanza contra la muerte, la religión, cierre de paréntesis, para terminar justamente en lo inacabado, pues la verdadera génesis no se encuentra al principio, sino al final. Y bueno, ya tenía esta idea de que los índices llamaban la atención. Yo pues siempre que voy a las bibliotecas, cualquier parte del mundo, y veo un libro, lo primero que hago es, después de abrirlo y de ver su tapa, pues es leer el índice. El índice es como engañoso a veces porque puede tener palabras clave que nos llamen la atención, que nos hagan sacar el libro. A la hora de leerlo, pues podría pues gustarnos o no, pero bueno, el índice aquí les va. De este tercer volumen, ¿dónde está? A ver, pensé que estaba al principio, pero está al final. Y pues ya comentaré lo que más o menos me venga a la mente o lo que sienta con esto del índice, con lo que digan los capítulos del índice. Bueno, índice general, dice parte quinta, porque pues este es el volumen 3, dice parte quinta, entre paréntesis, identidad. Imágenes desiderativas del instante colmado. Por imágenes desiderativas se refiere a imágenes que deseamos o imágenes, situaciones en las que nos queremos encontrar en el futuro o en el presente quizá. Entre paréntesis dice moral, música, imágenes de la muerte, religión, naturaleza oriental, sumo bien. Bueno, el capítulo 43 de ese tercer tomo dice, el título es del capítulo: No están claras las cuentas con uno mismo. A esto me refería con que Bloch es mucho de la idea de, o repite mucho esta intuición de que sentimos que no somos lo que deberíamos ser o lo que nos gustaría ser, sino al contrario, somos lo que no nos gusta ser o lo que está en tránsito de ser a algo mejor. Bueno, capítulo 44 dice: el hogar y la escuela inician. Si bien recuerdo, lo que leí de esta parte fue que el humano siempre quiere superar a su familia. Es una idea que recuerdo haber leído en blog, que el humano siempre quiere, o en la mayoría de los casos, superar las condiciones de donde nace, de su familia. Pues pueden ser las condiciones de la casa en la que crecemos, o puede ser el país en el que crecemos. En ocasiones que nos hace querer emigrar a otro país, a otro continente incluso, y pues ya yéndome muy acá, a otro planeta, ¿no? Aunque este planeta está genial, a mí me gusta mucho la Tierra y creo que somos afortunados por vivir en este planeta, aunque no nos demos cuenta o lo olvidemos quizá. Bueno, el capítulo 45 dice: prototipos destinados a hacerse semejantes al hombre.
Aquí recuerdo haber leído que Bloch escribió que a veces nos damos cuenta que otras personas son algo que nosotros quisiéramos ser, algo o tienen algo que nosotros quisiéramos tener, o están en un lugar o con las condiciones que nosotros quisiéramos tener también. Y a mí me pasa, por ejemplo, al envidiar a Kevin Parker de Tame Impala. Creció en una casa Kevin Parker en Australia. Quizá lo que no le envidiaría es que creció en Australia, ¿no? Porque pues me gusta el clima de mi país más que el de Australia, quiero pensar. Además de los incendios forestales que están sucediendo ahorita. Pero bueno, creció en Australia, su papá era músico y le dejó todos estos instrumentos, todas estas facilidades. Pues supongo que se empapó de lo que su papá tocaba, o yo qué sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegué a envidiar a Kevin Parker por tener más o menos esa facilidad al menos de tener instrumentos para grabar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, solo se me ocurrió este ejemplo. Luego dice el capítulo 46. Ya ni siquiera voy a nombrar los capítulos, numerar los capítulos. Paradigmas de la vida arriesgada y de la vida feliz. Con esto me acuerdo de una canción de Charly García, su banda Sui Generis. Al final de una canción que se llama... ¿Cómo se llamaba? Cuando ya empieza a quedarme solo, si bien recuerdo, al final dice... Está narrando en la canción que él será aplaudido por todos después de dar una vida entera de conciertos y que todos lo van a aplaudir, todos lo van a admirar, los periódicos hablarán de él y él va a tener electricidad en casa, su televisión. Bueno, esto lo escribió para cantarlo en el 1970 aproximadamente, en esa década pues. Entonces no había internet, entonces no había, supongo... Pues sí, básicamente simplemente no había internet, ¿no? Entonces lo que se podía hacer era ir al cine a ver una película o ver la tele o leer, se me ocurre, ¿no? Entonces Charly García en su canción dice que de grande va a ser un anciano, va a tener una vida reposada, sin una cama que se mueva tanto, sin unas ventanas tan agitadas. Son cosas que recuerdo de la canción, ¿no? Entonces, Charly García dice que va a tener una vida reposada y tranquila, ¿no? Después de tener una vida de conciertos. Me acordé porque el capítulo se llama Paradigmas de la vida arriesgada y de la vida feliz. Y recuerdo haber leído también no sé si en el volumen 1 de este Principio Esperanza, que la vida era como... o los peligros o los momentos de crisis en la vida era como un bosque pantanoso, nebuloso, con mucha neblina, y que se asemejaba o que tenía muchos peligros este bosque, ¿no? Así describía la vida Bloch. Pero al igual, con el mismo número o la misma cantidad de peligros, está también la misma cantidad de oportunidades. Decía Bloch, ¿no? En momentos de crisis, y pues todos sabemos que este es un momento de crisis. Entonces, por comentar algo, ¿no? El siguiente ya es subcapítulo, dice tantas cosas pendientes. Y pues de nuevo, vuelve a mencionar, regresa Bloch aquí a la idea de que todos tenemos como cuentas pendientes, un corte que hacer cada día de nuestras propias vidas, ¿no? De dónde estamos, dónde queremos estar y qué estamos haciendo para llegar a donde queremos estar. Vestido demasiado abrigadamente es el siguiente subcapítulo. No recuerdo por qué escribió esto. Luego dice casa desaforada y temeraria. El siguiente subcapítulo dice dicha francesa y alegría. Y recuerdo que esto lo critica a la burguesía o a sus comodidades o a incluso su arte. A veces porque era algo muy cómodo. Era algo muy cómodo
recuerdo haber leído que Bloch pensaba que la burguesía se aferraba a sus comodidades y tachaba con mucho nihilismo el cambio, o tachaba la esperanza, incluso en palabras de Bloch, máscaras nihilistas. Eso es lo que recuerdo haber leído. Ante la esperanza, ¿no? Entonces, digamos, el sector revolucionario, el sector proletario tenían sus aspiraciones, anhelos y esperanzas, que son ideas muy de Bloch, pero la burguesía cómoda o acomodada en una sociedad y en un tiempo histórico, pues Bloch pensaba que con nihilismo, con una máscara nihilista, va a responder todo este sector bien acomodado ante los anhelos y esperanzas y aspiraciones de su clase opositora, casi, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El siguiente subcapítulo dice: la aventura de la dicha. Qué lindo, ¿no? La aventura de la dicha. Recuerdo haber leído también que el joven siente frente a sí, o sea, que Bloch escribió que el joven, el humano joven tiene frente a sí toda una vida y cree, pues, poder contra todo, ¿no? Es retomando la idea de que el humano quiere superar sus condiciones en las que nace, pues empezando por ejemplo, una familia. Si esta familia está en condiciones precarias o desafortunadas, pues el humano tiende casi instintivamente si no es que completamente instintivamente, a superarse a sí mismo, a querer superarse a sí mismo al menos. El siguiente capítulo dice: paradigmas de los ritmos volitivos y de la contemplación, de la soledad y de la amistad, del individuo y de la comunidad. A esto de los ritmos volitivos o paradigmas de los ritmos volitivos, a mí me suena a que hay momentos en donde nosotros tenemos muchas intenciones y muchas ganas y muchas energías. Y hablando de energía, le voy a dar un sorbo a mi café. Muchas ganas, muchas energías para querer superarnos, y a veces las condiciones, incluso las personas con las que nos rodeamos, nutren esta posibilidad de llegar a donde queremos llegar. En mi caso, por ejemplo, que me gusta tocar música o tocar la batería, si yo me topo en mi experiencia, ¿no? En un toquín, en un concierto, haber conocido a una persona, a un amigo que ahora es mi amigo y que tiene los mismos fanatismos hacia cierta música, hacia ciertos grupos, y toca genial y aprendo de él, pues eso me va a llevar o me puede ayudar a llegar a donde yo quiero estar, ¿no? Que es como tocar en una banda en vivo, estar en Spotify, etcétera, ¿no? A veces las condiciones nos ayudan, el azar incluso nos ayuda, el azar de yo haber estado en esa fiesta y haber escuchado su banda, haberle hablado por internet, o bueno, más bien hablarle ese día, pedirle su Facebook, quedar de vernos, y estoy diciendo esto por esto que dice Bloch de ritmos volitivos. Hay veces en donde en épocas de nuestra vida tenemos rachas, siento yo, donde nuestra voluntad se ve favorecida por las condiciones. Nuestra voluntad se ve casi impulsada o rejuvenecida, resucitada por las condiciones. Resucita de esta como crisis nebulosa, existencial, personal, por la que seguramente muchos pasamos en algún momento. Y bueno, en el mismo capítulo se habla de la amistad. Aquí dice: la soledad y la amistad. Incluso llega a relacionar esta idea de la soledad y de la amistad. En un primer momento habla de la soledad como una reacción de la misma equivalencia que el estar acompañado o estar relacionado, ¿no? Hay veces que, si no es que en la mayor parte de las veces, el humano quiere estar en relación a los demás. Esa puede ser incluso su
definición o lo que lo constituye. Es un ser relacional, es un ser relativo a otros, que se define por medio de otros y que funciona por medio de otros, aunque también pues ayuda a otros y otros lo ayudan, otros lo alimentan o alimenta a otros. Y bueno, Block habla de la soledad como una reacción natural de un humano o de algunos humanos, una reacción, no sé cómo llamarla, no recuerdo muy bien este pasaje, pero el punto es que decía que la soledad era algo muy natural en la sociedad, que el humano tiende también tanto a relacionarse como a buscar refugio, a veces a estar solo, a alejarse de una sociedad a veces problemática. Y bueno, ¿por qué dije que se relacionaba con la amistad? Pues porque para Block la amistad es una mini utopía, una comunidad, una mini comunidad utópica en donde un humano puede encontrar sus afinidades, sus aspiraciones, pues en otro puede encontrarse con o hacerse de amigos que quieren algo muy similar a él, ¿no? A colegas que buscan o que investigan en una misma rama en la filosofía, o músicos que les gusta la misma género de música, no sé. La amistad para Block entonces es esa escapatoria de la sociedad a una mini utopía, es como una mini secta, un mini clan con sus planes perversos, bueno, no perversos, pero con sus planes muy particulares y muy suyos, ¿no? Un grupo de amigos que quiere salir a, ¿qué será? Jugar caricachupas o yo nunca en la playa, ¿no? Se me ocurre porque lo hice en la preparatoria, ¿no? Con mis amigos. Bueno, y ya el siguiente subcapítulo dice un hombre decente. ¿Sabe? No recuerdo qué quería decir con esto. Fabio o el actor irresoluto. Hace muchas referencias a la literatura, a la filosofía alemana, como dice la sinopsis del principio. Entonces me voy a saltar esta parte para no ser tan aburrido. Dice después Sorel, Maquiavelo o el hombre de acción y la rueda de la fortuna. Luego dice el problema, en el siguiente subcapítulo, el problema de la ruptura, Hércules en la encrucijada, Dionisio Apolo. Le voy a acelerar, dice el siguiente. Vita activa, vita contemplativa o el mundo de la buena parte escogida. ¿Quién sabe? Luego dice, doble luz, soledad y amistad. Aquí es donde recuerdo, por lo que empecé a hablar de esta relación entre soledad y amistad. Y recuerdo una cita, haber leído, dice, ahí donde la sociedad se vuelve problemática o algo así, estoy parafraseando. El humano encuentra el refugio en la amistad, ¿no? O en el grupo de amigos. Una utopía en miniatura. Algo así. Luego dice doble luz, individuo y colectividad. Luego dice salvación del individuo por la comunidad. Luego dice el joven Goethe o Goethe o como se diga. Creo que es un alemán que se escribe Goethe. El joven Goethe o como se diga. No renuncia a Ariel. Dice, el joven Goethe no renuncia a Ariel. ¿Sabe? No recuerdo. Luego dice, el deseo de destrozar. Suena interesante. El deseo de destrozar. Dicha y dolor en el mundo de Werder. O de Werder, como se diga. Luego dice, la exigencia, Prometeo, el primer tazo. Luego dice intención de lo sublime, el gótico de Fausto y la metamorfosis. Luego dice Ariel y la fantasía poética. Y muchas otras cosas, muchos otros subcapítulos que como les decía, se enfocan a esto de encontrar la esperanza o la tendencia o la latencia, porque son dos conceptos que utilizan mucho, tendencia y latencia, en la literatura alemana o en la filosofía alemana. No me voy a detener mucho aquí. Luego dice, se ve bueno, dice, deseos como presentimientos de nuestras facultades. Según Block, hay algo que se llama
inteligencia, o que él bautiza como inteligencia de la esperanza. Y en este subcapítulo, que se llama deseos como presentimientos de nuestras facultades, literalmente él al mencionar la palabra presentimiento de nuestras facultades, es literalmente que hay como una anticipación de lo que algún día vamos a poder llegar a ser, una anticipación sensitiva, ¿no? Una anticipación emocional. Es como una anticipación una anticipación intuitiva de lo que somos capaces de hacer, o de lo que llegaremos a ser capaces de hacer, por decir algo, si ensayamos mucho, ¿no? Si ensayamos mucho un instrumento, si leemos mucho a un autor y nos volvemos acá súper micrólogos, diría Schopenhauer. Nos volvemos expertos en una micrología. No sé. Los científicos de la NASA, por ejemplo, que tienen sus especificidades y sus especializaciones en, por decir algo, microbiología o astrobiología, que requieren de años, que si no décadas de aprendizaje y desaprendizaje, y investigación, hipótesis, experimentos, o incluso, pues sí, ¿no? En cualquier disciplina, creo que si empezamos o estamos situados en un presente en el que ensayamos, en el que nos esforzamos, en el que buscamos relacionarnos con expertos que también quieran ser mejores como nosotros, pues a esto es lo que yo siento que se refería Bloch, ¿no? Presentimientos de nuestras facultades. Literalmente un presentir de lo que seremos capaces de hacer, de lo que seremos capaces de componer, inventar, descubrir en algún momento de nuestra existencia. Y le pone la palabra deseo, deseos, el capítulo se llama deseos como presentimientos de nuestras facultades, porque según Bloch, en los deseos o en las imágenes desiderativas que mencioné hace rato, en los deseos se encuentran los presentimientos o los gérmenes, las semillas de lo que nosotros sentimos que somos capaces de hacer. A mí se me ocurre, por ejemplo, que yo me quería mudar de Guadalajara a Tijuana porque yo veía mucha música emergente que escuchaba allá, ¿no? Entonces yo dije, voy a ahorrar. Trabajé como un mes repartiendo tacos de birria en bicicleta. Me mudé a Tijuana y ya, conocí a este tipo de que les mencioné hace rato. E hicimos una banda, ¿no? Con deseos y anhelos afines, ¿no? Con la esperanza de ser mejor o de ser mejores como músicos. Entonces, si deseamos algo para Bloch es porque creemos o sentimos, más que nada sentimos que somos capaces de lograrlo, o que en algún momento seremos capaces de lograrlo. En el siguiente capítulo dice: paradigmas de la transposición de fronteras. Fausto y la apuesta por el instante colmado. El instante colmado para Bloch, porque veo que ya lo repite mucho en su índice, es el instante en donde la esperanza o el sentimiento, el afecto de la esperanza ha sido colmado o ha sido satisfecho o satisfacido, como se diga, y se actualiza en un nuevo sentido o en una nueva falta o ausencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y se repite este ciclo de la esperanza, ¿no? Y del deseo del que habla Bloch. Luego en el siguiente capítulo dice: nada de paja húmeda. ¿Quién sabe a qué se referirá? Luego dice: tañer el laúd y vaciar los vasos. Luego dice: Don Giovanni, las mujeres todas y el desposorio. No recuerdo haber leído esto, creo que me salté toda esta parte porque no había nada que se relacionara a la música. Luego dice: Fausto, macrocosmos. Y luego dice: permanece todavía un instante. Eres tan hermosa. Y bueno, creo que sí llegué a leer un poquito de esta parte y creo que
hace alusión o habla sobre el momento en donde se colma el amor, y que o sea, por ejemplo, ¿no? Se tiene la esperanza de un amor y al momento de colmarlo se actualiza la esperanza, ¿no? Se actualiza la esperanza o el anhelo, según Bloch. Son ideas que recuerdo haber leído, pero no estoy seguro y no quisiera ahondar mucho en ello. Luego dice Fausto, la fenomenología de Hegel y el acontecimiento. Y bueno, y con esto de que el instante colmado, el acontecimiento y la esperanza colmada, o el momento en que se satisface la esperanza, porque recuerdo también en Spinoza el afecto de la esperanza lo definió como una anticipación o una anticipación futura que nos deja satisfechos al cumplirse, ¿no? Algo así recuerdo haber leído de su Ética en sentido geométrico. Y bueno, se cumple el acontecimiento deseado, por ejemplo, en Bloch, y se actualiza la esperanza o se actualiza esta ausencia, y lo quiero relacionar con una canción de Spinetta que se llama El anillo del Capitán Beto. Yo la utilicé de hecho para mi tesis cuando hablaba justamente de esto, porque yo utilicé este libro y este autor para mi tesis, cuyo título es El principio de esperanza en la música. Y bueno, se colma, por ejemplo, en esta canción de Spinetta, El anillo del Capitán Beto, se colma, digamos, se satisface el hecho de este astronauta de querer salir del planeta, ¿no? Por ejemplo, en esta canción. Pero luego el astronauta tiene de nuevo ya no la esperanza o el deseo de salir del planeta y conquistar el cosmos, sino de regresar a la Tierra con su esposa, con sus hijos, con el de la basura, con una taza de café, cosas súper cotidianas que supongo que los astronautas extrañan. Y así muy citando la canción, recuerdo que dice: ¿dónde está el lugar al que todos llaman cielo? No recuerdo qué más dice. ¿Dónde está mi vieja y el café? Algo así dice la canción. Y bueno, el astronauta puede llegar a colmar su deseo, quizá momentáneamente, ¿no? De haber estado en un ambiente donde no haya gravedad, en el que no esté sujeto a la gravedad, en un lugar donde se pueda ver a la Tierra como totalidad, pero pues supongo que el anhelo ya sería para los astronautas el de volver a relacionarse con las personas que quieren. Quiero pensar, ¿no? Aunque hay una película que se llama Life, Vida Extraterrestre, en el que reciben en la Estación Espacial Internacional unos astronautas, reciben muestras marcianas, y estas muestras marcianas las estimulan con condiciones de la Tierra de hace billones de años, por ejemplo, en un laboratorio dentro de la Estación Espacial, y les ponen metano, no recuerdo qué cosas, nitrógeno, no sé qué cosas, y las electrocutan a esta materia orgánica, o esta, según yo era como materia orgánica, para ver si reaccionaba o para ver si vivía, ¿no? Para ver si revivía, resucitaba. Y resulta que sí, empezó a crecer este organismo hasta convertirse, se asemejaba en la película como al Pokémon Ditto, si bien recuerdo, esta plasta rosa que no es nada pero es todo a la vez, ¿no? Entonces este organismo se convirtió en un ser que era sistema nervioso en su totalidad, ¿no? Como los pulpos, tenía sensitividad en todas sus extremidades, en todo su cuerpo, y era un superorganismo que terminó matando a todos en la Estación Espacial Internacional. Y en la parte final, la comandante rusa está hablando con un ingeniero de ahí, creo era un norteamericano, y le decía:
vamos a extrañar la Tierra, o ¿quieres regresar? O ¿qué onda, no? Y recuerdo que el astronauta norteamericano dijo que no quería regresar a ese planeta que estaban viendo por la ventana, con 7 billones de fuckers, según recuerdo, literalmente fue lo que dijo. Con 7 millones de humanos, pues. 7 billones o los que seamos. Y él decía que él pertenecía a la Estación Espacial Internacional, o al menos al espacio, ¿no? Que el aire era más puro, más limpio, según él. Y bueno, ese es un contraejemplo de la canción del Anillo del Capitán Beto, en el que la esperanza para ese astronauta no se actualiza en querer regresar, sino en querer permanecer, ¿no? Fuera del planeta, lejos de los billones de humanos. Y otra vez, ¿no? La soledad como una reacción igual de tan de moda a veces, o tan natural, tan que puede resultar tendencia, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo dice: la voluntad en fermentación. Este se ve chido, suena muy chido. Luego dice: la triste figura de Don Quijote y la ilusión dorada. Todo esto del Don Quijote y Fausto a mí me aburrió y me lo salté. Lo prometeico, luciferino y el estrato sonoro. Aquí es donde ya creo que empieza a hablar de la música de nuevo. Esta es una gran parte del libro, si no es que la mejor parte. Aquí fue donde dije, wow, acabo de encontrar lo que necesito para mi tesis. En el siguiente capítulo se llama Franqueamiento y mundo humano de máxima intensidad en la música. Ay, no puedo con tanto. Voy a darle un sorbo al café. Luego dice: dicha de los ciegos. El siguiente capítulo. Y por dicha de los ciegos, yo recuerdo haber leído que el arte sonoro o la música es, según Bloch, superior al arte plástico que resulta estático. Y recuerdo que criticaba el concepto de ser también. O supongo que la forma en que los filósofos afrontan el concepto de ser, porque lo creían estático, según recuerdo. Pero, ya retomando esto de la dicha de los ciegos, Bloch creía que la música era superior por su naturaleza sonora temporal, que tiende a un desarrollo, que tiende pues, que surge de un inicio, ¿no? El inicio de una canción, que tiende a un clímax y a una satisfacción, o a una satisfacción musical, a una satisfacción del oyente, por decirlo de alguna forma, en el que una canción sigue un curso como si fuera un camino y llega a donde tiene que llegar, ¿no? A una parte muy estruendosa o muy liberadora o muy y más que nada después de los crescendos, ¿no? Porque también habla mucho de música clásica, lo cual no entiendo y no me gusta tanto y no me importaba tanto, pero lo leía, ¿no? Porque era relacionado a la música. Y bueno, es todo. La música para Bloch era superior al arte plástico simplemente por su naturaleza temporal, porque está situado en un tiempo que no es estático, ¿no? No es como una pintura o una fotografía que, a pesar de que hay una narrativa detrás o hay una temporalidad antes o después, no es en sí misma temporal como la música. No dura, no tiene duración. Y ya, eso es lo que para Bloch era la justificación de Bloch de por qué la música es el mejor de los artes como hermenéutica de los afectos. Esto es ya una idea del Bloch, ¿no? Todo lo que estoy diciendo estoy parafraseando lo que dice Bloch, ¿no? Yo no tengo nada en contra del arte plástico. A mí me gusta mucho la fotografía. Siento que dice millones de cosas en un instante de luz. Eso es asombroso. Pero lo que Bloch diría de la música
en relación pues sí, ¿no? En relación al arte plástico, al arte estático, es que el sonido es como inquieto, el sonido no se detiene y tiende a un desarrollo, a una cúspide y también a una bajada, ¿no? En estos crescendos de la música clásica tiende a apaciguarse y tiende a colmarse. Y bueno, también retomando la esperanza, tiende a... La música es el arte en donde los científicos sociales, por decirlo de alguna forma, o cualquier interesado en la humanidad, puede encontrar por medio de la hermenéutica de los afectos, que es un sinónimo de la... Supongo, así veía, así pensaba la música blog, como una hermenéutica de los afectos. La música es donde vas a encontrar, quizá muy escondido, lo que una sociedad en un cierto momento histórico siente. Es la mejor forma de descubrir lo que una sociedad siente para Bloch, por medio de su música. Y también porque para Bloch en la música se encuentran las tendencias y las latencias utópicas y de cierta clase, etcétera, ¿no? Y por poner un ejemplo, La Maldita Vecindad o todas estas bandas que salieron en el documental de historia de rock de Netflix hace poquito, que surgen pues de los escombros literalmente, ¿no? De la Ciudad de México o algo similar. Esta parte es la mejor, es lo que yo sugeriría, lo que más recomiendo leer en blog. Su sección de música, que comienza en la página 153 del volumen 3. Yo los puedo poner en la descripción. Y hago todo esto porque este libro cuesta 700 pesos, no es cierto, como 700 a 1000 pesos, no recuerdo. Editorial Trota y... pues, imposible, ¿no? Sus 3 volúmenes, pues mejor buscarlos en internet. Luego dice La Ninfa Sirinja. El siguiente capítulo. Aquí habla mucho Bloch de que los flautistas de la antigüedad podían expresar, y habla mucho de mitos y todo esto, y expresaba que en los mitos había flautistas o algo así que expresaban ausencia, ¿no? La música, hay veces en los temas de música se encuentran las ausencias, ¿no? Las ausencias desde un muerto en un narco corrido, un primo que le mataron al narco, hasta el amor perdido, etcétera, etcétera, ¿no? En la música se encuentran todas estas ausencias y Bloch cree que esta capacidad de la música para llorarle a las ausencias, para hablar de lo que hace falta, la descubre desde la antigüedad, desde la época antigua, el apogeo de la Grecia antigua y antes. Bueno, luego dice: expresión humana inseparable de la música. Aquí voy a hacer una mención muy breve de que para Bloch la música, por ejemplo, una guitarra, ¿no? Parte de una tensión psíquica, ¿no? La guitarra requiere de un guitarrista que tenga cierta tensión, que quiera liberar por medio de la música, o de cierta alegría, ¿no? No necesariamente tensión. Pero como Bloch quiere problematizar esto un poco, porque habla de la música de cierta clase social, aunque bueno, no le tocó el rock, no le tocó esta tensión de la guitarra eléctrica a Bloch, y se hubiera quedado pasmado, igual que Nietzsche, creo, si hubiera descubierto si le hubiera tocado Led Zeppelin, Pink Floyd y los Beatles. Bueno, para seguir hablando de la música como la expresión humana inseparable de la música, bueno, voy a retomar el ejemplo del guitarrista que empieza con una tensión psíquica, quiere
plasmar algo por medio de un acorde, una serie de acordes o una canción, lo que hace el músico es, para Bloch, traspasar esta tensión psíquica a una tensión física. De una tensión psíquica a una tensión física, o sea, literalmente a la tensión de unas cuerdas. De unas cuerdas de una orquesta, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces para Bloch y para Schopenhauer también recuerdo que lo menciona, la música sería esta excelente forma de traspasar nuestras tensiones psíquicas a un objeto que se tensa físicamente, que es un instrumento musical y que es comunicable y expresable a un auditorio o ahora pues a todo el mundo, a YouTube, a Spotify, en el maldito satélite Voyager que lleva música de la humanidad. Qué impresionante que la tensión psíquica de la que habla Bloch se incruste en un instrumento musical por medio de la tensión física y se manda al espacio. Eso me parece increíble. Bueno, sí me parece creíble, pero me parece asombroso. Me asombra. Bueno, luego dice: la música como canon y mundo de las leyes, armonía de las esferas, norte, guía más humano. Para Bloch había una discusión entre los teóricos de la música que creían que, por ejemplo, con Kepler, que matematizó el universo y demás, creían que había ciertos vicios de la música al matematizarse demasiado. Y no dejaba espacio, no dejaba un cuarto, un lugar a la emoción, que resulta muy factible que una orquesta puede desempeñar al 100% en cuanto a la técnica, pero que sea muy vacía de emoción, o eso pensaba Bloch que podía llegar a suceder. Entonces pone en oposición estas dos teorías de la música, ¿no? Una muy matematizada y una exageradamente sentimental, ¿no? Entonces lo que busca Bloch y lo que obtiene Bloch de esta síntesis, o como quieran llamarle, es una música que puede resultar asombrosa desde el punto de vista técnico y inigualable desde el punto de vista emotivo. Pues obras así las hay pocas, pero las hay, ¿no? Yo puedo pensar en Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd como una obra perfectamente realizada por medio de la técnica, en el mejor estudio del mundo, supongo, en aquel momento, con las mejores herramientas tecnológicas, los mejores instrumentos y también las mejores, bueno, no las mejores, pero mentes muy, muy, muy humanas y muy emotivas también. Toda la tensión psíquica de Roger Waters, por ejemplo, la siente todo el mundo porque tiene unos auriculares y unos altavoces, perdón, y lo que sentía Roger Waters en su época, que eran los 70s, pues era una tensión histórica. Sucedía la Guerra Fría y Inglaterra, las crisis económicas, un buen de cosas, ¿no? Que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que seguían siendo problemáticas, que no se habían resuelto con la supuesta paz, ¿no? De la guerra, o al concluir la guerra. Bueno, el siguiente capítulo dice: música descriptiva, una vez más obra de la naturaleza, intensidad y moralidad en la música. Para Bloch, la música es la mejor forma de siento yo que Bloch quiso decir que la música es la mejor forma, bueno, esta ya es idea mía, creo. La música es la mejor forma de comunicar el bien, o de comunicar lo que está bien o lo que está mal, porque conecta con el otro humano. La tensión psíquica o la tensión de insatisfacción social
que un humano puede percibir con su interacción en el mundo, se puede comunicar por medio de la música. Y es de las mejores formas, o es la mejor forma para Block de comunicar una problemática social o una tensión social o una latencia social, ¿no? Que es hacia lo que aspira, hacia la intención utópica, por ejemplo, para Block, y habla mucho de arquetipos y de que todas las grandes civilizaciones como la romana, la griega, son muy intensamente utópicas. También habla así de la música. Block piensa que en la música se puede encontrar pues las mejores intenciones utópicas de una sociedad. Y yo con esto recuerdo un ejemplo de una canción, una artista chilena que se llama Niña Tormenta, así es su nombre artístico, y en la canción dice: guarda el lenguaje para entendernos. La canción habla de una conquista de otro planeta, ¿no? No volver a cometer los mismos errores de la civilización en otro planeta. Y ya literalmente la canción canta: guarda el lenguaje para entendernos. O también canta: un viaje estelar, quemar el dinero. ¿Será que lo verdadero lo siembras primero? Son frases que recuerdo de la canción que memoricé. Y bueno, en la música se pueden encontrar, en resumen, las mejores intenciones utópicas de una época, para Block y también para mí. Luego dice, bueno, y en este mismo subcapítulo, como dice, música descriptiva, una vez más, obra de la naturaleza. Y aquí entraría Nietzsche un poco, porque Nietzsche pensaba que al unir la poesía con el sonido, la música era una expresión ya extramusical. Es un lenguaje intensificado en el que se comunican todo tipo de emociones que a veces con palabras, como yo estoy haciendo ahorita, no es suficiente. Y bueno, obra de la naturaleza, aquí menciona mucho a Kepler, porque pues para Kepler, o bueno, no recuerdo para quién, pero menciona mucho a los keplerianos, a los que seguían mucho a Kepler y a esta idea de música de las esferas, porque se pensaba y se piensa todavía que el universo es musical de por sí, por las ciertas armonías que generan los planetas al girar con cierta frecuencia alrededor de su propia estrella, y las armonías que se generan con los demás planetas que giran a diferente ritmo, ¿no? Pero hay sistemas solares en los que los astrónomos detectan y pues por medio de herramientas muy avanzadas extraen el sonido y la frecuencia con la que giran, y es musicalizable. El universo es musicalizable. Suena a horóscopos, cosas de esas, pero en realidad el universo, por medio de nuestras herramientas, se puede escuchar, y puede que se escuche en muchas ocasiones pues armonioso, musical, rítmico. Por esto este capítulo de música descriptiva como obra de la naturaleza, porque para muchos, lo que escribe, el universo es el mejor ejemplo que tenemos de música. El cosmos y lo que nos rodea es el mejor ejemplo que tenemos de armonía y de música y de ritmo. Bueno, quizá para una siguiente ocasión seguiré con esto. Todavía queda medio índice. Me quedé en la música como canon y mundo de leyes, armonía de las esferas. Más bien me quedé en música descriptiva, una vez más obra de la naturaleza. Quizá en el siguiente traiga unas citas más específicas para no parafrasear tanto, pero esto fue en un primer momento
Esto fue para despertar el interés en este gran pensador del siglo XX que mantuvo la esperanza en una época de guerra, que sentía la latencia utópica en una época de guerra, en el momento en que la primera bomba atómica fue utilizada contra una ciudad inocente, desde mi punto de vista. Bloch dice: aquí hay esperanza. Está fuerte. Estas condiciones son muy fuertes como para sentir esperanza, pero Bloch así lo escribió, y escribió malditas 2000 páginas de lo que él creía que era la esperanza, porque pues yo creo que tenía esperanza. Y eso fue todo. Te dejaré el link con los 3 volúmenes en la descripción. Muchísimas gracias.